Hay muchos casos extraños sin poder ser resueltos que a través de los años aún siguen tratando de resolverlos. En este video te hablaré de uno de ellos que por más de 68 años aún no han logrado resolverlo por completo. Aún así, existen personas que buscan una explicación y no se dan por vencidos hasta aclarecer qué fue lo que pasó aquella noche. Durante la Guerra Fría, el 1 de diciembre de 1984, debajo de un poste se encontraba el cuerpo de un hombre sin vida, algo que parecía un caso como cualquier otro. Sin embargo, al realizar la investigación, no se encontraba datos de la persona fallecida ni qué fue lo que le ocasionó la muerte, ya que este no presentaba marcas de alguna herida en su cuerpo. Después de un rato notaron que las etiquetas de su ropa se encontraban arrancadas, lo cual le hacía ser más difícil saber de dónde era el hombre. Tras bastantes esfuerzos descubrieron que el saco que portaba era de Estados Unidos. Sin otra información más que le pudiera dar aquel cadáver, se realizaron más pruebas para poder encontrar la identidad de aquel hombre fallecido. Los registros dentales y las huellas dactilares no coincidían con alguna persona ni en su país ni en alguna otra parte del mundo, como si este hombre no existiera. Al no encontrar nada en los exámenes realizados, decidieron publicar su rostro a la población con la esperanza de que alguien lo reconociera y así tener una pista de la identidad de aquel hombre. Algunas personas afirmaban conocerlo, pero al final solo eran equivocaciones a personas que se les parecían. La única esperanza de saber qué le pasó ese día a aquel hombre era la autopsia. Esta, sin embargo, no arrojó nada. Aunque mostró una congestión en el cerebro y estómago, indicios de envenenamiento, esto no se encontró ningún rastro en su cuerpo que fuera la causa de su muerte. Después de unas semanas, el 14 de febrero de 1949, encontrarían una valija que pertenecía a aquel hombre misterioso. Dentro de ella se encontraba ropa con las etiquetas arrancadas, tal como las que portaba aquel hombre aquella noche. Sin embargo, no les dio más indicios de quién era. Tras 6 meses sin más información, de pronto encontraron un bolsillo secreto en los pantalones del misterioso hombre, el cual contenía un trozo de papel que pertenecía a un libro. El papel tenía impreso la palabra The Man Shoot. Su significado es terminado o finalizado. Después de más investigación, encontraron que aquel trozo de papel era de un libro persa llamado The Rubaiyat of Omar Khayyam. Esto solo arrojó más preguntas que respuestas. Posteriormente, tras analizar aquel trozo de papel, se dieron cuenta que pertenecía a una rara edición de aquel libro, muy difícil de encontrar. La policía decidió mostrar el trozo de papel a todo público con la esperanza de que esto diera resultados, y les funcionó, ya que un hombre se comunicó con ellos y mencionaba tener aquel libro. El hombre mencionó que el día 30 de diciembre de 1948 dejó su auto sin los seguros de las puertas puestos. Al regresar notó en la parte trasera, en los asientos, ese libro. Eso fue un día antes de que encontraran el cuerpo de aquel hombre sin vida, donde el auto se encontraba a pocos metros de aquel lugar. Tras analizar el libro, en la última página de este se encontraba una página con un trozo arrancado, el cual coincidía con el que encontraron en el bolsillo de aquel hombre. En la contraportada del libro encontraron 5 líneas de letras mayúsculas que no tenían ningún sentido. De las 5, la segunda estaba rayada a la mitad. En un principio se creyó que se trataba de palabras extranjeras, pero al final se concluyó que se trataba de un código, el cual hasta el día de hoy no se ha podido resolver. Al reverso del libro se encontraban también un número telefónico, quien pertenecía a una ex enfermera que vivía a 400 metros del norte del lugar de los hechos. La mujer relató que mientras trabajaba en un hospital en Sydney durante la Segunda Guerra Mundial, tenía una copia de ese libro, el cual regaló un teniente de la Marina australiana llamado Alfred Boxall en 1945. Los oficiales le mostraron una figura de cera con el rostro de aquel hombre encontrado. La mujer se puso pálida, pero esta afirmaba no conocerlo y pidió a la policía que mantuviera su identidad reservada porque ella ahora era una mujer casada, por lo que la policía concluyó que probablemente tuvo un amorío con Alfred Boxall y que el cadáver era él. Sin embargo, descubrieron que Axel Boxall se encontraba con vida y con la copia de la enfermera que le había dado en aquel tiempo. Aunque la enfermera podía haber conocido la identidad de aquel hombre por la reacción que tuvo al mostrarle el rostro, esto jamás se sabrá, ya que murió en el 2007 llevándose su secreto a la tumba. En este punto ya no se podía hacer nada más, ya que el cuerpo del misterioso hombre fue sepultado en 1949, el trozo de papel se perdió en 1950, la valija fue destruida en 1986 ya que no era necesaria. Sin embargo, en el 2009 un equipo de investigación de la Universidad de Adelaida retomó el caso y tomaron los códigos encontrados y los metieron en una computadora para que ésta encontrara los patrones en el libro. Sin embargo, era necesario aquel libro, el cual se perdió en 1950. Aún así descubrieron datos de gran importancia.
En base a las fotografías del cadáver notaron una ligera malformación en las orejas, la cual solo el 2% de la población puede llegar a padecer. Así también se descubrió un desorden genético en los dientes, los cuales tenía hipodontia, quien solo lo padece el 2% de la población. Estos dos datos podrían ayudar a encontrar familiares de la persona fallecida. Un año después se encontraron una fotografía del hijo de la enfermera, el cual murió en el 2009 y quien podría haber sido el hijo del hombre encontrado muerto, ya que este tenía las mismas malformaciones. Una prueba de ADN confirmaría si esto era real o no, pues la coincidencia de esto sería una entre 2 millones. Sin embargo, el ministro público John Rau negó esto, ya que según él, hace falta una razón de interés público que vaya más allá de la curiosidad de la gente o el interés científico para la exhumación de un cuerpo. Por un tiempo se pensó que eso sería todo, pero en el 2011 una mujer se contactó con el equipo de investigación y mencionó encontrar entre las pertenencias de su padre una tarjeta de identificación de su padre, el cual se parece al hombre encontrado aquella noche. Sin embargo, en los archivos nacionales de los Estados Unidos no encontraron ninguna información sobre él y el Memorial de la Guerra Australiana tampoco encontró nada, aunque el caso aún sigue abierto a cargo de la policía australiana, quien tomó la nueva investigación que se descubrió. Un caso que partió de un cuerpo sin vida en las calles sin razón aparente de su muerte y que hasta el día de hoy no se sabe la identidad real de la persona, así como las causas de muerte o quién fue el asesino, así como los motivos que éste tenía. Tras las nuevas investigaciones, pueden surgir nuevas teorías, pues si era el padre del hijo de la enfermera, podría haber sido una venganza o suicidio por parte de él. Si el video te gustó, regálame un me gusta, comenta y comparta. Suscríbete al canal si no lo estás. Por mi parte es todo y nos vemos hasta la próxima.